Vamos, empiezo. Hola, hola. Ya, entonces hoy vamos a ver unas variantes del teorema de Kara-Teodori. Este ha sido trabajo con otros coautores. Entonces este fue con Jorge Arocha, Imbe Barani, Javier Bracho y Luis Montejano. Entonces ya les había platicado la clase pasada de la versión de Kara-Teodori coloreado, ¿no? Y la versión de Kara-Teodori coloreado dice que la contrapositiva, bueno, dice que si, ¿qué dice Kara-Teodori? Kara-Teodori dice que si un punto está en la cerradura convexa de un conjunto, existen tres puntos que contienen al conjunto, ¿no? Y lo que decía el teorema de Kara-Teodori era de que si tú tenías un conjunto de puntos coloreado con D más un colores, o sea, en el plano con tres colores, de manera de que un punto estaba en la cerradura, cada vez que te agarrabas un triángulo arcoíris, contenías al origen, entonces había un color que contenía el origen, ¿no? Perdón, cada vez que... sí, ¿sí eso? No, el triángulo. No, no, no. Y el arco iris es el mismo. No, en la cerradura convexa. Ah, existía uno. Un arco iris. Ah, sí, si está en la cerradura convexa de uno, pertenecía a uno. Ajá, perdóname, si está en la cerradura convexa de un color, había un arco iris que lo contenía. Ajá, eso era, sí lo dije mal. Pero una manera equivalente a decir lo mismo es que si tienes el origen y ahora tienes que ningún triángulo arcoíris contiene al origen, entonces existe una cerradura convexa que no contiene al origen, ¿no? Bueno, entonces aquí está el origen, ¿no? Y lo que tengo es que cada vez que yo me agarro un arcoíris no contiene al origen, ¿no? Entonces, si eso pasa cada que yo me agarro un triángulo arcoíris, va a haber un color que voy a poder separar del origen. Entonces, lo que dice el teorema de Kara-Teodori muy coloreado es más fuerte. Lo que dice es que si cada vez que te agarras un triángulo arcoíris no contienes al origen, entonces va a existir dos colores tal que la cerradura convexa de su unión no contiene al origen. Ajá, entonces a lo mejor va a ser, no sé, los rojos y los verdes y no van a contener al origen. ¿Ok? Bueno, entonces la prueba del teorema muy coloreado es como sigue. Se parece mucho a la que vimos la otra vez. Supongamos que por contradicción que no existen dichos colores, o sea, que no existen estos dos colores cuya unión la puedo separar del origen, ¿no? Entonces, la hipótesis es que cada vez que me agarro un triángulo arcoíris o un simplejo arcoíris, no contengo al origen, ¿ok? Entonces me puedo fijar en el simplejo arcoíris más cercano al origen, ¿vale? Por ejemplo, este. Entonces, este es el simplejo, el triángulo arcoíris más cercano al origen. Y entonces me fijo en el punto más X más cercano al origen, en este simplejo, me fijo en el segmento de recta, tomo la línea, el hiperplano ortogonal, ¿no? A este segmento de recta y observen que va a existir un color, digamos el azul, tal que este vértice, ¿no? Va a estar en el espacio, ¿cómo se llama? En el semiespacio delimitado por H. ¿Sale? Entonces, los azules, observen que todos los azules tienen que estar de este lado, porque si hubiera un azul del otro lado del semiespacio, entonces este simplejo estaría más cerca que el otro simplejo, ¿no? Entonces, de entrada ya voy de gane porque todos los azules viven acá arriba, ¿ok? Ahora, si este H me separara a los rojos, pues entonces ya acabé porque los azules y los rojos se separan del origen. Entonces debe de haber al menos un punto rojo acá abajo. Igualmente, todos los verdes no pueden estar todos arriba porque entonces ya acabé con los azules y los verdes. Entonces debe de haber un rojo y un verde y así para cada color, ¿no? Entonces, aquí abajo debe de haber al menos un punto rojo y al menos un punto verde. Y ahora dibujo el octaedro. El octaedro, pues ya lo hemos visto, es el polítopo de cruce,
que es la cerradura convexa de la base ortonormal I1, pero con el menos E1. Entonces, en el plano, el octaedro no es otra cosa más que un rombo, ¿no? En 3D, pues sí, es un octaedro. Y bueno, y todo lo que estoy diciendo, pues se vale para RD, ¿no? Pues nada más tomas el simplejo y vas a tomar un hiperplano y demás. Pero en RD lo que vas a tener es 3 colores. Y el octaedro lo puedes colorear de 3 colores, porque lo que haces es que cada vértice, digamos en el eje de las zetas, el E1 y el menos E1, esos van de rojo. El E2 y el menos E2, esos van de azul, y el E3, y el menos E3 van de verde. Observen que esa manera de dibujar el octaedro hace que todas las caras tengan en este caso, los 2 colores y en R3 los 3 colores y en general de colores. Entonces, todas las caras están decoloreadas, como aquí, ¿no? Entonces, ahora me fijo en la línea que pasa por el origen y el punto azul de acá arriba. ¿Ok? Si se fijan, pues esto es como una esfera, ¿no? Entonces, una línea debe de cortar una esfera, pues al menos en 2 caras. Si es como lo dibujé aquí, ¿qué tengo? Fíjense, aquí voy a cortar por dentro una de las caras o sea, voy a entrar al octaedro y al salir le voy a pegar una cara. Esa cara tiene los 2 colores. Junto con este vértice me da un simplejo arco iris que contiene al origen. ¿Sale? Si es como lo pinté aquí. ¿Qué otra cosa pudiera haber pasado? Híjole, a lo mejor lo que te pasó es que el octaedro se te quedó dibujado aquí. Pero no importa, porque entonces este simplejo lo que va a tener es que va a estar más cerca del origen que este simplejo de acá. Sí, pero si se fijan, este argumento es topológico de naturaleza, o sea, realmente yo los engañé y les pinté bonito el octaedro, pero no tiene por qué estar bien pintado, o sea, a lo mejor me queda así. O sea, no me tiene por qué quedar convexo, ni siquiera puede ser que tenga intersecciones. Lo importante es esquemomorfo a una esfera. Y el argumento importante es que la línea me lo va a atravesar al menos 2 veces. Entonces, o lo contienes en el interior y obtienes un simplejo que contiene al origen, o estás más cerca del origen, o obtienes un simplejo más cercano al origen. Y ese argumento hay que hacerlo más formalmente con topología, pero la idea es esa, pues. Y en R3 sería lo mismo. En R3 lo que pasaría es que colgarías un octaedro, pero de una de las caras, ¿no? Entonces tendrías una esfera, dimensión 2, y ahí torcida, que puede ser que o te contiene al origen, como en su interior, o está por fuera. Y ese argumento se vale para todas las dimensiones. Entonces, ese fue pues básicamente descubrimos que el teorema de Carathéodory, con las mismas hipótesis puedes concluir algo más fuerte. Y como ya les había mencionado antes, cuando estos teoremas están muy relacionados, o sea, a partir de Carathéodory, tú puedes probar Heli, y si ya tienes Heli, tú puedes probar Carathéodory, y hay una familia de teoremas, como lo puedes probar Kirchberger y demás. Radon, etcétera. Entonces, cuando tienes una versión nueva, cabe preguntarse por qué implica o sea, cuál sería la versión de Heli, ¿no? En el caso de Heli, no, lo que se puede probar para Heli muy coloreado, no es para convexos, necesitas algo más débil, sino para semiespacios abiertos. Pero imagínense que tengo una familia de semiespacios abiertos en RD, D más un coloreados, tal que toda tupla arcoíris se intersecta. Entonces, lo que puedo concluir es que existen 2 colores con intersección no vacía. En helicoloreado, lo que yo puedo concluir es que si todas las ternas, si todas las demás son tuplas arcoíris se intersectan, existe un color con intersección no vacía. El teorema de Carathéodory muy coloreado lo que te dice es que para semiplanos abiertos va a existir 2 colores que se intersectan. ¿Okay? Y la demostración es sencilla, la demostración es básicamente lo que haces es que cada punto, o sea, cada semiplano lo puedes identificar
con el punto más cercano al origen. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué hace? Pero no se generaliza a convexos arbitrarios. Por ejemplo, aquí tengo en el plano, ¿no? Si ustedes toman cualquier terna arcoíris, se va a intersectar. O sea, pues toma esta línea azul, esta línea roja y este triángulo verde, tienen un punto en común. Pero no hay un punto, no hay dos colores que tengan intersección común. O sea, por ejemplo, los azules, ¿no? No tienen intersección común color. No hay un punto que esté en intersección común de los azules y los rojos. ¿Vale? Porque, por ejemplo, si tú te tomas este punto de acá, pues pierdes a este rojo de acá. De todo. De todos, sí, la idea es que de todos tengan intersección. O sea, que hay un punto que esté en la intersección de ambas, ¿no? Bueno, entonces ese fue Heli muy coloreado. Se generaliza a conjuntos en la esfera. Tú puedes hablar de convexidad en la esfera, donde lo que dice es que un conjunto es convexo en la esfera si entre cualquier par de puntos contiene la geodésica que pasa por ellos. Ajá. La manera más fácil de verlo es tú tomas en la esfera 2 puntos y entonces te fijas en el plano que pasa por el origen de esos 2 puntos, ¿no? Y entonces la intersección es un círculo y el arco de círculo más pequeño es la que tomas como la geodésica, ¿no? Entonces un conjunto es convexo si cada que tiene 2 puntos ahí contienes esa geodésica. Entonces lo que dice Heli muy coloreado para la esfera es que si tú tienes la esfera D-1 dimensional y la coloreas con D+1 colores, de manera de que toda D+1 tupla arcoíris se intersecta, entonces existen 2 colores con intersección no vacía. El de Heli coloreado no es que intersecta un solo color, ¿verdad? Ajá, que se intersecta un solo color. En el ejemplo que pinté anteriormente, pues sería el verde. El verde tiene intersección no vacía. Uh-huh. Bueno, y de ahí se salieron más resultados, pues, de Kara-Teodori coloreado. Pero en el de la esfera, ¿cuánto se tiene que intersectar? D+1. Ajá. O sea, en la 2 esfera, tú tendrías, ¿cómo se llama? 3 colores, ¿no? ¿4? Confundí. Sí, 4 colores. 4 colores, sí. Sí, sí, sí. Sí, 4 colores. Sí, es que la esfera es 2-dimensional, la puedes imaginar. Ajá, en R3. Ajá. Entonces necesitas 4 colores de D+1. Entonces eso fue el de Kara-Teodori. Y luego así lo puse, pero este trabajo fue con Clemens Huemer y tiene que ver, es una versión que le llamamos a profundidad de Kara-Teodori. Entonces, la noción de profundidad es la idea de qué tan adentro de un conjunto de datos está un punto. Ya ha tenido importancia ahora en cosas de data análisis, porque tú tienes, bueno, ¿cómo le llaman? Statistical análisis, análisis estadístico. Ustedes tienen un conjunto de puntos en RD, ¿no? Y entonces, tienes un punto P que no está en S. ¿Ok? Y la profundidad es cuantificar qué tan adentro está de la cerradura convexa de S. Entonces, por ejemplo, pues aquí está afuera, ¿no? Aquí está adentro, pero pues tampoco muy adentro. Y aquí está muy adentro del conjunto, ¿no? Y tiene que ver con estos temas porque tiene que ver con clasificación. O sea, si está muy adentro, tú esperarías que fuera un representante fuerte o sea, de esos datos. Si está afuera, pues como que no está tan relacionado, pero ¿cómo lo cuantificas? Entonces hay 2 muy usadas. Una es la profundidad de toque y es dado ese conjunto de puntos, de n puntos, y un punto que no está ahí, la profundidad de toque es el mínimo número de puntos que puedes separar con un semiespacio cerrado que contiene a P.
¿Ok? Entonces, por ejemplo, si P está fuera, tú puedes encontrar un semiespacio cerrado que contiene a P, que contiene 0 puntos de S. Entonces, ese tiene profundidad 0. Ah, pues está bien, porque es lo que esperaríamos, ¿no? O sea, no está. Por ejemplo, ahí puedo separar 3. Entonces, ese tiene profundidad 3 y creo que ese no puede separar menos de 3. Pero si lo pongo más adentro, lo más que pude fue separar 8 con un semiespacio cerrado que contiene a P. Entonces, entre más adentro está, tú te fijas en el semiplano que puede separarlo menos y esa es la profundidad de toque. ¿Ok? Se vale también para medidas de Borel, o sea, no tienen que ser puntos, puede ser, por ejemplo, un área ahí que tú dibujaste. Y entonces es la proporción del total que tú puedes separar. Y también lo puedes normalizar, o sea, podrías tomar ese número entre n, entonces sería un número entre 0 y 1, ¿no? Ustedes recordarán, vimos el Center Point Theorem, ¿no? El teorema del punto central dice que todo conjunto de n puntos va en el plano, va a haber un punto tal que cualquier semiplano que pasa por ahí, semiespacio, contiene la tercera parte de los puntos. Y en general, n entre d más 1. ¿No? Lo que está diciendo realmente el teorema central es que siempre existe un punto de Toki de profundidad n entre d más 1. Entonces, el teorema del punto central se puede refrasear como que siempre existe un punto de profundidad de Toki al menos n entre d más 1. Históricamente, lo que sucedió es que primero encontraron el teorema del punto central y luego se definió la profundidad de Toki, pero no lo han visto como un teorema de profundidad. Luego, otra idea, y pasó históricamente lo mismo, bueno, te digo, otra idea sería, bueno, por el teorema de Kara-Teodori, pues yo ya sé que si P está dentro de la cerradura convexa de S, va a existir un simplejo que contiene a S. Entonces, una manera de cuantificar qué tan adentro está es contar el número de simplejos con vértices en S que contienen a P. Entonces, por ejemplo, aquí este simplejo, este triángulo contiene a P, este triángulo también. Yo esperaría que si está muy adentro, podría generar muchos triángulos que contienen a P. Entonces, la profundidad simplicial es simplemente ese número, el número de simplejos que contiene a P. Y de nuevo lo puedes parametrizar o lo puedes normalizar dividiendo entre en D más 1 para tener un número entre 0 y 1. Y de nuevo resulta que existe algo que se llama el Fair Selection Lemma, que dice que dado un conjunto de n puntos en RD, existe una constante CD que solo depende de la dimensión y un punto P de profundidad simplicial al menos C por n en D más 1. O sea, siempre va a haber un punto con profundidad positiva. Y esta CD no se entiende tan bien como el de... Pues hay cotas, pero no se sabe el valor exacto. Y es un problema en el que estuvieron trabajando bastante para mejorar esa constante. En el plano sí se conoce el número exacto, no me acuerdo cuánto es, pero en más dimensiones no se sabe. Pero pasó exactamente lo mismo. Primero encontraron el Fair Selection Lemma y luego definieron la profundidad simplicial y no habían hecho el match. Entonces, con Clemens, lo que hicimos fue pensar en una idea de Kara-Teodori, pero con profundidad. O sea, Kara-Teodori te dice, ok, si estás adentro de la cerradura convexa, entonces existe al menos un triángulo que contiene a tu punto, un simplejo. Pero si estás muy adentro, ¿qué es lo que esperarías que pasara? ¿No? Que tuvieras mucho. Entonces, el teorema que encontramos es, si tienes un conjunto S de n puntos, en RD, como aquí, y un punto P de profundidad de Toki T de n, y de hecho no importa si es profundidad de Toki o la simplicial, porque están relacionadas. Pero el chiste es que tiene una profundidad positiva, que lo puedes parametrizar con una T, ¿no? Entonces existe una constante que solo depende de la dimensión y de T, y subconjuntos X1 a D más 1, o sea, vas a poder colorear algunos de ellos en el plano de 3 colores, así, de manera, con al menos un número lineal, o sea, C por N, donde esta C depende de D y T, o sea, un número lineal de ellos,
tal que todo simplejo arcoíris contiene a P. Vas a ver como conjuntos gordos, tal que cada vez que te agarres un conjunto, un triángulo arcoíris, vas a contener a P. Y entre más adentro lo metas, esta constante crece. La cota que tenemos es bastante mala, pero esa constante crece con respecto a D. Bueno, era bastante mala, ya mejoró, porque una de las herramientas que usamos hace como 3 semanas le mejoraron las constantes. Entonces, era exponencial en 1 entre, creo, bueno, crecía muy lentamente, pues, la constante. Logarítmica en T, pero ya quedó polinomial en T. Entonces, no voy a hacer la prueba, no es difícil, pero me la voy a saltar. Les voy a platicar más o menos cómo lo demostramos. Eso como que se parece mucho a un teorema de profundidad, ¿no? O sea, bueno, hay una noción de profundidad detrás. Entonces, lo que hicimos fue definir una noción de profundidad y luego probamos un teorema de punto central y ya con eso, con esas herramientas, pudimos probar el teorema de teoría profundidad, que fue un poco como ver lo que históricamente había pasado, decir, bueno, o sea, si es una noción de profundidad, pues vamos ¿cómo se llama? A demostrar, a definirla y luego a demostrar el teorema de punto central. Y la noción que se nos ocurrió fue algo que llamamos la profundidad de Toki proyectada. Entonces, la idea es que te fijas en tu punto Q, bueno, P, aquí me quedó Q, y te fijas en una dirección y proyectas en esa dirección. O sea, tomas 2 planos, que lo pones como en un sándwich a tu punto, proyectas estereográficamente desde tu punto los demás y entonces lo proyectas a 2 planos. Es como si lo aumentaran en otra dimensión. Como si disminuyéramos la dimensión. Proyectado más o menos. Ajá, o sea, estás en R3, tomas tu punto y le pones 2 planos. Y entonces desde tu punto proyectas los demás. Y ahora te queda, ¿cómo se llama? Y proyectas el punto pues ortogonalmente a los otros, ¿no? Y entonces te fijas en las imágenes de tu punto y en sus proyecciones. Y te fijas en la profundidad de Toki, pero ahí. Y entonces la profundidad de Toki es el mínimo que tú puedes lograr sobre todas las proyecciones. La idea es que si está muy adentro, no importa cómo tú lo veas, las imágenes siempre van a quedar ahí metidas. Y entonces demostramos que si tiene profundidad de Toki positiva, entonces tiene profundidad de Toki proyectada positiva. Y lo único que hicimos es, en la proyección aplicamos algo que se llama el same type lemma. En fin, es que lo tenía que haber puesto. Y encontramos ya los conjuntos. Bueno, y de hecho ya lo mandamos a publicar y nos dijeron, bueno, sí, pero pues sí, o sea, la pregunta obvia que no se nos ocurrió es entonces, ¿cuál es la versión? O sea, ¿qué otras cosas puedes decir? O sea, dame un Heli a profundidad, dame o sea, si la red de teoremas existe y una vez que pruebas una variante, tienes pues y pudimos encontrar uno para Heli y para Kirchberger. Les doy el de Heli nada más. Y el de Heli a profundidad dice lo siguiente. Supónganse que tienen una familia de convexos en RD, ¿no? Y una alfa. Y ahora tienen la propiedad de que cada vez que te tomas subfamilias F1 hasta D más 1, cada una, aquí me equivoqué, cada una de tamaño al menos alfa por n, entonces va a existir una intersección, una tupla arcoíris con intersección no vacía. Entonces va de nuevo, tú tienes convexos, ¿no? Y tú los coloreas y tienes una alfa, digamos, no sé, alfa puede ser, si quieres, punto 1. Y te tomas punto 1 entre n y los coloreas de rojo. Y tomas punto 1 entre n y lo coloreas de azul, punto 1 entre n y lo coloreas de verde. Y si no importa cómo pasa eso, siempre y cuando te agarres alfa por n de cada color, va a existir al menos una
elección arcoíris con intersección no vacía, entonces lo que puedes deducir, esa es la idea de profundidad, o sea que si tú haces grandes cada clase cromática, forzosamente tienes una intersección no vacía, entonces existe una subfamilia de F de tamaño lineal con beta de n conjuntos con intersección no vacía. Con beta de n conjunto sobre todos los colores. Sobre todos los, o sea, ¿cuáles tira colores? Lo que pasa es que los colores o sea, los colores nada más te ayudan a cuantificar qué tanta intersección hay, porque es para cualquier elección de colores. O sea, tú te dan la familia y tú la coloreas como quieras. Siempre, si te agarras siempre alfa por n de cada color, va a haber una intersección arcoíris. Y luego vas y cambias los colores otra vez. Si eso pasa siempre, entonces toda la familia, va a haber una subfamilia entre comillas grande, de tamaño beta por n, con intersección no vacía. Que Heli lo que dice ahí es, bueno, pues para Heli es cada vez que te agarras 3. Entonces ahí no hay entonces todo se intersecta. Y aquí estoy pidiendo mucho menos, estoy pidiendo que con que te agarres muchos, te forzo, y que los colores como tú quieras, entonces va a haber todo un número lineal de ellos que se va a intersectar. Es como el fraccional color. Ajá, se parece al fraccional. De hecho, en el artículo mencionamos mucho esas características y coloreado y mencionamos el fraccional porque en efecto se parece a Heli fraccional. Ajá. Y lo que dice Heli fraccional es que muchas tuplas se intersectan. Y lo que decimos nosotros es, si agarras colores grandes, entonces al menos una se va a intersectar. Pero no quiere decir que muchas. Entonces, y bueno, ahí le paro por hoy. Me quedo más corta.